Antes de empezar, déjame hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si tu mayor talento fue también tu mayor límite? Porque eso es exactamente lo que le ocurre a Sigrika en Wuthering Waves. A primera vista, parece el tipo de personaje que lo tiene todo: talento, disciplina, control. Pero cuando más te acercas a su historia, más claro se vuelve que su mayor problema no es la falta de poder, sino no entender completamente aquello en lo que confía. Y esa diferencia lo cambia todo. En este vídeo vamos a analizar su historia completa, su don con las runas, sus límites, y por qué Sigrika no es un personaje sobre fuerza, sino sobre aprendizaje. Pero antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido sobre lore y personajes de Wuthering Waves, suscríbete al canal y deja un like. Eso ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más gente y me permite seguir haciendo este tipo de análisis. Ahora sí, vamos a entender quién es realmente Sigrika. Dentro del mundo de Wuthering Waves, Sigrika no es simplemente un personaje talentoso. Su historia trata sobre algo más complejo. El momento en el que entiendes que el talento por sí solo no es suficiente. En su infancia, su vida era sencilla y cálida. Su hogar, sus padres, las pequeñas rutinas diarias. Todo eso le daba una sensación de estabilidad. Volvía cansada, pero contenta, y ayudaba a preparar la mesa, escuchaba a sus padres hablar. No había nada extraordinario en esos momentos, pero precisamente ahí se formó como persona. Desde el principio tenía claro que se esperaba de ella. Sus padres querían que se convierta en un Soulsborn, no solo alguien fuerte, sino alguien capaz de usar su poder para ayudar a otros. Y Sigrika hizo todo lo posible por estar a la altura. Estudiaba runas cada día, aprendía constantemente, se exigía incluso cuando el cansancio era evidente. Además, poseía un don que la diferenciaba del resto. Podía percibir y reproducir los nombres verdaderos de las runas. Para ella, las runas no eran simplemente símbolos planos. Se desplegaban como estructuras complejas, llenas de significado y energía. Pero aquí aparece el primer conflicto importante. Sigrika podría usar las runas, pero no las entendía de todo. Veía el resultado, pero no comprendía su origen. ¿De dónde viene esa energía? ¿Por qué funcionan así? ¿Qué significan esas voces o fragmentos que percibe pero que no logra interpretar? Esa distancia entre habilidad y comprensión se convierte en el eje de su historia. Al principio pensaba que todo cambiaría tras recibir la bendición del reactor, el momento que marca su paso a adultez. Esperaba que con eso llegaría también la claridad, pero no fue así. Su don seguía siendo el mismo, útil pero incompleto. Y ahí es donde su camino empieza a complicarse. Más adelante, durante una operación contra un Exaswarm, Sigrika se enfrenta a una situación real, donde el tiempo es limitado y el riesgo es alto. Analiza, calcula, ejecutúa, utiliza las runas con precisión. Y aún así, casi no es suficiente. Una de las runas claves simplemente no responde. Ese momento lo cambia todo, porque por primera vez entiende que su poder tiene límites, que incluso haciendo todo correctamente, el resultado puede fallar. Consigue completar la misión, sobrevive, pero la conclusión es clave. Su habilidad no es absoluta. Desde entonces, su forma de pensar cambia. Empieza a asumir que cualquier pequeño error puede alternar completamente el resultado. Y nadie se lo dice directamente, tiene que aceptarlo por sí misma. Después llega a la Academia StarTorch, y aquí el desafío es distinto. Ya no se trata de combate, sino de adaptarse a un entorno completamente nuevo. Clases, personas, situaciones sociales, y descubre algo inesperado. En ese contexto, su don no le da ninguna ventaja clara. No sabe cómo explicarse, no sabe cómo encajar, no sabe cómo manejar la presión.
Por primera vez en mucho tiempo no se siente segura sino perdida. Y eso revela algo importante. Su problema nunca fue la falta de poder, fue la falta de comprensión y de adaptación. Todo eso culmina en el momento más personal de su historia. Cuando regresa a casa no puede entrar de inmediato, no porque tenga miedo, sino porque no sabe cómo explicar lo que siente. Siempre ha sido fuerte, siempre ha cumplido con las expectativas, y admitir que está cansada le resulta más difícil que cualquier batalla. Pero esta vez es diferente, decide entrar, y por primera vez se permite ser sincera, no como Soulsworn, no como alguien con talento, sino simplemente como hija. Y ahí se cierra una etapa clave en su desarrollo. Sigrica no es un personaje sobre poder, ni siquiera sobre talento. Es una historia sobre los límites de ese talento, sobre cómo un don puede darte ventajas, pero no respuestas, y sobre cómo el verdadero crecimiento empieza cuando te enfrentas a algo que no entiendes y decides seguir adelante de todos modos. Si miramos a Sigrica un poco más allá de su historia directa, hay otro detalle interesante que añade profundidad a su personaje: el significado de su nombre. El nombre Sigrica no es casual, tiene raíces en el nórdico antiguo y eso abre varias interpretaciones posibles. Por un lado está relacionada con el nombre Sigurdrifa, una figura de la mitología nórdica. En el poema islandés Sigurdrifumal, este nombre se asocia con la valquiria, comúnmente identificada como Brunhildur. Su significado puede entenderse como la que guía hacia victoria o la portadora de la victoria. Y esto ya nos da una pista importante, porque las valquirias no eran simplemente guerreras, eran figuras ligadas al destino. Elegían quién vivía, quién moría y quién alcanzaba la gloria en batalla. No representaban solo poder, sino también decisión y consecuencias. Ahora si volvemos a Sigrica, su propio nombre también puede descomponerse. Sigr significa victoria, mientras que Rika puede entenderse como gobernante o alguien con poder. Bajo esta lectura, su nombre podría significar gobernante de la victoria o aquella que domina la victoria. Pero hay otra interpretación más sutil. En algunos lenguajes relacionados, el sufijo K funciona como diminutivo, y entonces el significado cambia por completo. Ya no será gran victoria, sino algo más cercano a pequeña victoria. Y curiosamente, esta interpretación encaja perfectamente con su historia. Porque Sigrica no es un personaje que alcanza grandes triunfos de forma inmediata. Su desarrollo está construido a base de pequeños avances, errores, aprendizajes, decisiones difíciles. Cada victoria en su camino no es un momento épico, es un paso adelante. Y si conectamos esto con todo lo que hemos visto antes, el contraste se vuelve aún más interesante. Por un lado, el mundo espera que sea alguien excepcional, alguien destinado a destacar, pero en la práctica, su crecimiento está lleno de dudas, límites y esfuerzos constantes. Y eso es precisamente lo que la hace creíble, porque Sigrica no representa la perfección, representa el proceso. Un proceso en el que la victoria no es algo garantizado, sino algo que se construye poco a poco, entendiendo, fallando y volviendo a intentar.